Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solución.final, correo electrónico lirioteranm@hotmail.com y a través del contacto telefónico 0251-232-3959. Igual este programa puedes verlo desde cualquier parte del mundo a través de www.promar.tv o a través de la plataforma Magis TV. Igual quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal YouTube, en donde podrán ver toda la programación de Solución Final hasta la fecha. En esta oportunidad vamos a tratar un tema que es bastante controvertido entre arrendadores y arrendatarios. Se trata de la prórroga legal en la legislación venezolana. Para ello, digamos el caso de la semana. Hola, doctora Lirio. Tengo un local comercial arrendado desde hace 4 años. Quería saber cómo opera la prórroga legal para ese tipo de inmueble. Fernando, gracias. La prórroga legal se puede definir como un beneficio que opera en favor del arrendatario de un inmueble con la finalidad pues de que una vez que venza el tiempo del arrendamiento en los contratos a tiempo determinado, pues informe o el arrendatario conozca el lapso de duración que tendrá de prórroga para seguir o mantenerse dentro de ese inmueble. Es una beneficio pues, que opera de plenos derechos y es a favor del arrendatario. Esta prórroga legal está establecida en varios instrumentos legales que rigen el área inmobiliaria en nuestro país. En primer lugar, debe dejarse claro que en materia de viviendas familiares no opera la prórroga legal. Igualmente, la prórroga legal en los locales comerciales está establecida en una ley que se denomina Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario para el área comercial. Se trata de la prórroga legal en materia de oficinas, en materia de galpones y de otro tipo de inmueble que no sea de uso comercial y en materia de viviendas familiares, se rige por la Ley de Arrendamiento Inmobiliario, es decir, que de acuerdo al tipo de inmueble que el arrendador tenga arrendado, pues se establece la prórroga legal para cada uno de ellos. Igualmente es importante que quede claro en la noche de hoy, las prórrogas legales solamente se hacen efectivas cuando el arrendatario ha cumplido con todas sus obligaciones, no solamente en el pago de los cánones de arrendamiento, sino en el uso para el cual fue arrendado el inmueble. De ese tema vamos a conversar esta noche. Para ello vamos a contar con la presencia vía online desde la ciudad de Caracas de una abogada especialista en el área inmobiliaria, y ella, a través de su experiencia profesional, va a disipar todas estas dudas. ¿Qué es la prórroga legal? ¿Cuándo opera la prórroga legal? ¿Cuál es la diferencia entre prórroga legal y prórroga convencional? ¿Cuándo opera la tasa de reconducción? ¿Y cuáles son las excepciones a la exigencia de la prórroga legal? Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio iniciamos la conversación con la invitada de la noche. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les dije en el espacio anterior, hoy contamos con la presencia vía online desde la ciudad de Caracas de una abogada especialista en el área inmobiliaria. Se trata de la abogada Teresa Borges García, abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, con posgrado en Derecho Mercantil de la misma universidad, con maestría en Derecho Procesal, docente universitaria, autora de varias obras y publicaciones en relación al área que vamos a hablar hoy, el área inmobiliaria, ex relatora de la Corte Primera de la Contencioso Administrativo, ex juez de causas de los juzgados superiores en lo civil y contencioso administrativo, miembro de la Comisión de Infraestructura y consultora jurídica de la Academia Nacional de la Ingeniería y Hábitat. Bienvenida la doctora Teresa Borges a Solución Final. Gracias, Lidia, por la invitación, por compartir nuevamente contigo en este excelente programa y que hace una labor, como siempre comento, estos espacios son sumamente importantes para la ciudadanía. Así es, bueno, gracias a ti por acompañarnos nuevamente, Teresa, porque te tenemos mucho respeto profesional. Hoy vamos a conversar acerca de un tema bien, pero bien álgido, que genera muchísima controversia entre arrendadores y arrendatarios.
Se trata, Teresa, de la prórroga legal. Esa figura jurídica, pues que cuando nosotros hacemos un contrato de arrendamiento, creo que a veces los arrendatarios ni siquiera la leen, porque muchas veces por la premura del caso, pues la gente ni siquiera se toma los minutos necesarios para revisar un contrato de arrendamiento, simplemente lo suscribimos. Iniciamos la conversación, Teresa, de la noche de hoy, explicando un poco, definiendo qué significa el término prórroga legal en los contratos de arrendamientos. Sí, fíjate tú dijiste dos cosas ya de inicio sumamente importantes. Uno, la costumbre de no leer, de no asesorarnos, sino que después cuando tenemos el problema encima. Y luego, fíjate tú, algo que me llama la atención, cuando nosotros en la ley del 99, que yo fui corredactora, trabajamos en la figura de la prórroga legal, pensamos que esto era algo así como muy simple, que no se iba a presentar conflictividad ni nada, y se hizo muy simple, efectivamente, es una figura tomada de algunas ideas de la legislación española en materia de arrendamiento. Y resulta ser que primera sorpresa fue que en la misma ley, cuando hablan de las pretensiones, que a veces nosotros denominamos mal acciones, habla de la prórroga legal y nos quedamos así, bueno, pero ¿qué conflicto puede haber allí? Y resulta que cuando empieza la aplicación de la ley empezamos a observar efectivamente que hubo alguna conflictividad. Y es por siempre los truquitos, las trampitas que queremos hacer, ¿no? Entonces, bueno, no resultó sin conflicto, por decirlo de alguna manera, sino al contrario. Y mucho, mucho tiene que ver con lo que tú iniciaste. No lee, no revisa, no se asesora. Entonces, la primera pregunta tuya, ¿qué es la prórroga legal? Eso es fundamental, porque yo creo que tenemos como una idea errada de lo que es. Para tener claro qué es la prórroga legal es un beneficio al inquilino legal, de orden público, de obligatorio cumplimiento para el arrendador o propietario y que solo la puede disponer el inquilino. Es un lapso adicional una vez vencido el contrato para que el inquilino se pueda mudar con tranquilidad sin tener que sufrir pasar por una demanda, sin tener que pasar por una situación desagradable de una medida cautelar o de una ejecución de una sentencia de desalojo. Ese es el primer punto que hay que aclarar. Claro. Entonces, primero, orden público. Segundo, es obligatorio para el arrendador, potestativo para el inquilino. Quiere decir, el inquilino puede usarlo todo o no usarlo o usar parte, sin sanción alguna. Y lo más importante, cuando tú eres inquilino, tienes que saber qué firmas. Es decir, estoy firmando un contrato por un año. Bueno, ya sabes que del vencimiento del año, si no has prorrogado, te va a empezar a operar automáticamente tu derecho a prórroga legal. Es decir, no es que sigues ahí alquilado tranquilamente, no, sino a partir del vencimiento del contrato ya el tiempo está en descuento, como en los partidos de fútbol. Claro. Ya empezamos para atrás. Ok, ya tú tienes que ir buscando para dónde irte para no tener que hacerlo de manera traumática. La duración de la prórroga legal se estableció según el tiempo de la duración de la relación arrendaticia. Este es otro punto fundamental. Uno, la protección, como digo, es con vista a las raíces que pudo haber sembrado en ese entorno donde desarrolla su actividad el inquilino. Por eso es que va de menos a más según cuánto haya durado la relación arrendaticia. Insisto, relación arrendaticia, no duración del contrato. Claro. Pongo el ejemplo. Yo te alquilé a ti desde el 89. Hemos firmado desde allí 20 contratos. Sí, pero tú estás allí desde el 89. Quiere decir que tu data de relación arrendaticia hay que computarla desde el 89. Okay. No importa que cambie el arrendador, no importa que haya fallecido el arrendador y entre los hijos, no importa. Es una protección al tiempo de ocupación al inquilino. Es decir, que este truquito que se hacen de estar cambiando el contrato anualmente y creen que se va a computar nada más por año, no es así. Okay. Es todo el tiempo de la relación. Esto es bien importante aclararlo también. Has explicado claramente cuál es la definición, pues, y cuál es la función. Ahora bien, la prórroga legal, Teresa, funciona para todos los inmuebles arrendados de la misma manera o existen diferencias. La prórroga legal cuando se trata de viviendas familiares, se trata de local y cuando se trata de oficina. O sea, ¿hay alguna diferencia y una regulación especial legal?
Sí, fíjate tú, cuando entró en vigencia la ley del 99, la prórroga legal se aplicaba a todo tipo de arrendamiento inmobiliario. A raíz del 2011, cuando se publicó la ley para la regularización y control de arrendamiento de vivienda, se eliminó la prórroga legal para vivienda. Esto también es importante, todavía hay mucha gente de un lado y de otro, inclusive abogados, que consideran que todavía hay prórroga legal en vivienda. No es así. En oficinas, galpones, otros usos distintos a locales comerciales, se mantiene la prórroga legal, es decir, este beneficio. Y en locales comerciales también. Sin embargo, sí hay que determinar que en cuanto a estas dos últimas leyes, hay algunas diferencias. ¿Por qué? Porque la ley del 99 fue mucho más clara. Fue cuando se crea esta figura, se desarrolló bastante precisamente, no así en la ley del arrendamiento comercial del año 14, donde ahí quedó de manera muy escueta, lo que ha llevado a que mucho de lo que decía o que dice la ley de arrendamiento inmobiliario del 99, con vista a las sentencias que se fueron dictando sobre este tema por el Tribunal Supremo, antes también la Corte Suprema, se aplican, se trasladan inmediatamente al mismo criterio en arrendamiento comercial. Pero entonces solamente tenemos prórroga legal en inmuebles regidos por la ley, oficinas, consultorios, galpones. Y en la ley de regulación del arrendamiento inmobiliario para el uso comercial, es decir, locales comerciales. Vivienda no hay prórroga legal. Eso es importante que lo aclaremos. Vamos a explicar gráficamente a través de un ejemplo, Teresa, cuándo funciona la prórroga legal o si funciona en contratos a tiempos determinados y contratos a tiempos indeterminados. Ok, vamos por partes. Primero, cuando haya diferencias en algo con la ley de arrendamiento comercial, yo lo voy a ir señalando. De resto, es común. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Lo primero que necesitamos es un contrato de arrendamiento que esté vigente y con una fecha clara de terminación. Esto es lo que nosotros conocemos como el contrato a tiempo determinado. El contrato a tiempo determinado puede ser de distintas formas o redactado de distintas maneras. Uno, a un término fijo, un año fijo, 6 meses fijos, 3 años fijos. Allí, al vencer el plazo pactado de duración del contrato, al día siguiente, de manera automática, comienza a transcurrir el periodo de prórroga legal que le corresponda al inquilino. Hago un paréntesis. Si bien es automática, si bien hay múltiples jurisprudencias de que no se requiere, en este caso, notificación, personalmente siempre digo, por lo que empezamos conversando en el programa, como nadie lee y nadie se da cuenta que se le terminó el contrato, notifique por lo menos, mire, recuérdate que ayer se te venció el contrato. A partir de hoy ya está en prórroga, porque la prórroga, como dijimos, es descuento. Ahora bien, hay otro tipo de contratos que también sean a tiempo determinado, pero tienen en sus mismas cláusulas de duración estipulado prórrogas sucesivas o prórrogas ya también prefijadas. Puede ser un año más un año de prórroga. En ese caso, si está ya fijado, ya pasaría lo mismo que si fuese fijo. Pero en los casos de los contratos que son un año prorrogable por periodo de 6 meses, así sucesivamente, o prorrogables por periodo de un año, así sucesivamente, normalmente luego siempre se prevé, salvo que una cualquiera de las partes notifique a la otra dentro del plazo X o antes del plazo X al vencimiento del contrato. Entonces, hay que revisar qué se previó allí. ¿Por qué? Porque entonces en ese caso sí hay que notificar dentro de la oportunidad que se pactó para decirle al inquilino, no quiero renovar más el contrato. Si se estipularon 30 días antes, 30 días antes hay que notificar. Notificación que, de una vez vamos a ir conversando sobre esto. ¿Tú puedes hacerlo por una correspondencia? Sí. ¿Por un telegrama? Sí. Sin embargo, hay un grave problema. Cuando tú lo haces por correspondencia privada, siempre tienes que te firmen una copia para que te quede en original. Pero hay gente que se niega a firmar. Si tú hiciste esa notificación en la fecha tope, se te va a pasar el lapso para notificar. Entonces, si lo vas a hacer por esa modalidad, tendrías que hacerlo con antelación, por si no te firman, proceder inmediatamente por vía de judicial o auténtica, que ya lo voy a explicar. ¿Ok? Por telegrama, bueno, sabemos muy bien que aquí lo de los acusos de recibo, etcétera, ya no. Correo electrónico también puede ser una alternativa. El problema de los correos electrónicos es, si bien tenemos
una ley de mensajes, firmas electrónicas y toda esta historia, también no es menos cierto que casi nadie ha certificado firma, nadie ha hecho esos procedimientos. Entonces queda como una prueba que puede ser sujeta a impugnación y que puede presentar problemas y que para poder demostrar que se cursó y que fue recibida, tendrías que ir entonces, si te la impugnaron, a una prueba onerosa, cuál es una prueba de expertos. Claro. ¿Ok? Sobre la materia. Entonces, lo más recomendable por seguridad jurídica es que se haga a través de un tribunal o ante una notaría. Pero en el caso del tribunal no es una demanda, es lo que nosotros llamamos solicitud de jurisdicción voluntaria o jurisdicción graciosa, etcétera. Y las notarías, conforme a la ley de registro público notario, también tienen las competencias. ¿Ok? Entonces, allí tú tienes certeza porque el funcionario da fe, le firmen o no, se trasladó, notificó, si no está fijado un cartel. Y a partir entonces de esa notificación vence el contrato y al día siguiente comienza la prórroga legal. En contratos a tiempo indeterminado no hay prórroga legal, porque yo necesito un contrato que tenga fechas claras de terminación, si no, no puedo decir que terminó el contrato. Si yo te alquilo a ti, no, mientras tú lo necesites, ¿cómo le doy término? Claro. A menos que las dos se lo pongamos, pero no estaba prepactado, no estaba convenido inicialmente. Entonces allí no tengo cómo computar la prórroga legal ni cómo determinar la fecha de vencimiento, que es lo que da lugar a la prórroga legal. En cuanto a los correos electrónicos, hoy en día a través de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia le han dado validez. Entonces, yo creo que hoy en día es una manera de notificar y, bueno, llegar al juicio. No es que tengas que notificar. Si el contrato fijo, acuérdate que no. Es recomendable, por lo que decíamos, nadie se entera que le terminó el contrato. Okay. Dos, si bien es cierto también, hay jurisprudencia en cuanto a los correos, como decíamos. Entonces hay que empezar el costo del traslado a un tribunal versus el costo de que te impugnen el correo y tengas que hacer la prueba de experticia. Claro. O sea que estás como en un círculo vicioso. Es Ahora correcto, sí. es correcto. Pero voy a aclarar el punto. Bueno, tenemos que hacer la primera pausa en solución final. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos con la abogada Teresa Borges en relación a la prórroga legal en el ordenamiento jurídico venezolano. No te apartes la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en solución final. Hoy conversamos con la abogada Teresa Borges acerca de la prórroga legal. Hay muchas dudas en lo que en el común denominador en relación a la tasa de reconducción, que también es una figura legal pues, que opera en los contratos de arrendamiento. La gente confunde prórroga legal con tasa de reconducción. Definámosla y diferenciémosla. Ok, fíjate tú. Antes de la ley del 99, vencido el contrato en forma automática, si tú dejabas en posesión del inmueble al inquilino, le seguías percibiendo el canon sin ninguna manifestación de desahucio, es decir, alguna manifestación de que no quiero renovar el contrato, se entendía que el contrato se convertía a tiempo indeterminado. O sea, regía todo igual, menos el tiempo. Eso es lo que llamamos la tácita reconducción. A raíz de la ley del 99, ¿qué sucede? Vence el contrato, viene el periodo de prórroga legal y vencida la prórroga legal, sí deja en posesión del inmueble al inquilino sin ninguna manifestación de que no quiere la continuación de la relación arrendaticia y percibes el canon, opera la tácita reconducción. Entonces, allí fíjate tú que tenemos ya la primera diferencia. En materia de la ley de 99, oficinas, galpones, consultorios, etcétera, vence la prórroga legal y si tú no pactaste que el pago te lo hicieran en una cuenta bancaria o de transferencia, etcétera, tú tienes tranquilidad porque no le recibes el canon al inquilino como una manifestación más de que no quieres contrato. Claro. ¿Ok? Pero en locales comerciales tenemos que recordar que la misma ley, como uno de los requisitos del contrato, establece que se debe disponer la cuenta donde se va a perfeccionar el pago del canon de arrendamiento. Entonces allí se nos puede crear un primer inconveniente. Venció la prórroga legal, ¿qué hacemos? Bueno, si pagas una cuenta se debería cerrar la cuenta, pero el problema es que la mayoría de las personas esa cuenta la usa por otras cosas o son cuentas con una gran referencia para atrás de crédito, etcétera, y no les conviene cerrarla. A menos de que hoy en día abrir una cuenta bancaria no es tan fácil como era antes, mucho más. Entonces, ahí una recomendación es que los abogados le adapten a sus clientes la cláusula muy clara y que pongan algunas formalidades para que quede evidenciado que no hay, que ya se venció el contrato,
y que no puede depositar canon de arrendamiento posterior a eso. Entonces allí quizás la parte de la notificación sería importante. O decirle, si no puede cerrar la cuenta, o informar al banco, mire, de este señor no quiero que me acepte, no puede aceptarme pago porque estoy empezando un proceso distinto. Entonces, eso es bien importante porque eso es una de las cosas que puede enredarte después cuando tú vayas a incoar tu pretensión o acción por el vencimiento del contrato y de la prórroga legal. Te traen un pago hecho a posteriori y cómo demuestras tú que no lo aceptaste, se ingresó en tu patrimonio en esa cuenta. Entonces, tendrías que hacer también una notificación. En ese momento dice, mire, señor, no está autorizado a pagar más. Todo lo que usted me paga en esa cuenta está a su orden inmediatamente. Inclusive, si la gente sigue insistiendo, podríamos tener que llegar hasta una oferta real y depósito. Entonces, fíjate tú, algo que en la ley del 99 estaba tan simple, ahora con este cambio de un requisito formal en el contrato, le complica a los arrendadores la situación. Entonces, es fundamental tener claro, vencida el contrato, vencida la prórroga legal, no se puede aceptar en razón de canon de arrendamiento. Tú aceptas eso como canon de arrendamiento, opera la tácita reconducción. Quiere decir que el contrato se queda sin fecha de terminación en 2 platos. Supongamos, bueno, que pasó ese desastre que estás contando, bueno, que le aceptaron el canon, porque era por desconocimiento, porque los abogados tampoco están especializados y no saben redactar los documentos, por eso es que es tan importante buscar abogados especializados en la materia, por todo lo que estamos oyendo esta noche, y opera la bendita tasa de reconducción. ¿Qué hacemos? El contrato se ¿Qué hace un determinó, arrendador? el contrato se determinó, entonces allí tienes que irte por la vía de lo que llamamos la pretensión de desalojo en materia de oficinas locales. O sea, hay unas causales y si por casualidad hay un incumplimiento de algo que hayan pactado las partes, pudiera caber la acción resolutoria de una forma residual que está establecida en la ley. En materia de locales comerciales, allí personalmente, desde que salió la ley, lo he dicho, hay una sentencia por ahí del Tribunal Supremo que respeto pero no comparto. Ellas unificaron todas las pretensiones en desalojo. Es decir, aunque sea de cumplimiento es desalojo, aunque sea resolución es desalojo. Entonces, allí lo que tendrías que ver es un poquito como en el caso de la ley del 99, qué otras causales tendrías para poder pretender la desocupación del inmueble y tendrías que mandar el desalojo también. ¿Ok? Entonces ya perderías la pretensión por vencimiento del término. Claro. Y de la prórroga legal. A veces vale la pena, o mejor dicho, por lo general es bueno iniciar un proceso de diálogo, una negociación extrajudicial. Y es posible en algunas oportunidades ponerle fecha de terminación al contrato de manera consensuada entre las partes. Claro. Si no, bueno, tendrás que acudir a los órganos jurisdiccionales con alguno de estas causales que está dispuesta en la ley, en ambas leyes. ¿Okay? Ahora bien, Teresa, en el caso de los contratos a tiempo determinado, que no me quedó muy claro eso, y que los contratos digan que nunca se va a prorrogar el contrato, o sea, que siempre son a tiempos determinados. ¿Qué pasa con esa bendita prórroga legal? O sea, ¿cuándo se confunde la prórroga con la tasa de reconducción o no se confunden nunca? No, mira, si el contrato es de un año, Ajá. entonces tú te vas, según sea el uso, oficina o comercio, al artículo 26, 38 y 26 respectivamente. El 38 de la ley del 99 y 26 de la ley de arrendamiento comercial. Entonces, tienes que ver cuánto duró la relación arrendaticia. Desde el 89 a esta fecha, más de 10 años. Te toca 3 años de prórroga legal. Entonces, venció el 30 de noviembre, a partir de diciembre empieza a computar los 3 años. 22, 23, 23, 24, 25, en el 25, el 30 de noviembre 25 venció la prórroga legal. Allí es que usted tiene que tomar enseguida la conciencia de no aceptar pago ni nada, porque si no operaría la prórroga legal. Es importante también que tengan claro, por ahí hay muchas veces que las partes, porque como durante la prórroga legal, según la norma, se mantiene el contrato, lo único que está claro es que va para terminar, con las mismas condiciones estipuladas, las mismas obligaciones, etcétera. Hay 2 puntos que son fundamentales considerar. Uno es que si tú haces un acuerdo de prórroga legal, que pasa mucho por la situación del canon, que es el otro aspecto, tienes que ser sumamente cuidadoso en lo que tú señalabas, que no se confunda que es una prórroga convencional a que sea un acuerdo de prórroga legal. Allí es muchísimo los casos que uno consigue donde
no distinguen, entonces al final, como esta ley tiene muchas figuras de orden público, esta figura es beneficio del inquilino, protección, es orden público, el juzgador va a siempre interpretarlo a favor del inquilino. Entonces va a decir, no, fue una prórroga contractual. Entonces tienen que tener mucho cuidado en la redacción de esos convenios. El otro problema, que es consecuencia de este, es el canon. Durante la prórroga legal, el canon también puede ser revisado. Allí entonces entraríamos en la ley, en los inmuebles que están sujetos a regulación, que no se está aplicando hoy en día porque no hay órgano, bueno, entre la voluntad de las partes, y si no hay de acuerdo entre las partes, el artículo 14 de la ley. Pero si fuese materia comercial, prima primero el acuerdo entre las partes, si no hay acuerdo, bueno, sería la unidad administrativa o en las regiones está haciéndolo la SUNDE, la fijación del canon de arrendamiento para ese periodo de prórroga legal. Sin embargo, una recomendación sana para evitar conflictividad en esta etapa es que en los mismos contratos las partes cuadren, aparten, digan cómo va a regir el canon, cómo se va a seguir tratando el canon para el segundo, para el tercer año, Sí. para la prórroga legal. Eso evita problemas, porque además cuando entramos en prórroga legal ya estamos, como tú sabes, como las parejas. Claro. Nos casamos enamorados, Ya hay ahora empezamos la roces. etapa de separación, Sí. ya no me gusta cómo cocina, ya a mí no me gusta que llegas tarde, entonces terminar ya en el divorcio. Entonces Así en ese es. momento tú me vas a traer flores y yo te digo, ¿qué habrás hecho? Mm. Tú me haces una comida y digo, esta me va a lanzar un plato. ¿Cuál O es la sea, ya, intención? claro, ya no es tan fácil que las partes de manera amistosa lleguen a un acuerdo. Entonces, si lo prevemos antes, eso quita inconvenientes, hace que la relación siga fluyendo. Entonces, es una recomendación que para mí es fundamental. Nosotros a nivel de abogados tenemos muchas fallas, nosotros vemos nada más como el hoy, no vemos hacia adelante. Entonces, no vemos los problemas que se puedan presentar. Si sabemos, por otro lado, ya yo me tengo que ir como inquilino, empiezo como a recoger mis maletas. Si estoy recogiendo mis maletas, no puedo producir igual, ¿cierto? Claro. Porque no voy a meter un super inventario, no voy a hacer super arreglos, no voy a modernizar el local, porque ya me tengo que ir, el tiempo está en descuento. Entonces tengo que enfocarme en ver qué voy a hacer a futuro, si me mudo, ¿qué hago? Pues. Entonces tampoco podemos perder de vista ese escenario, porque eso crea además más conflicto, más contradictorio entre las partes involucradas. Entonces esa es la primera recomendación. Teresa, ¿y cómo se puede diferenciar esa prórroga legal de la bendita prórroga convencional? Es fundamental primero el contrato, la cláusula de temporalidad de duración, ¿qué es lo que dice? Es fijo, es con prórrogas, prórrogas sucesivas, cómo operan las prórrogas, porque a veces hay contratos que prevén que sea el inquilino que diga si quiere prorrogar y le establece un plazo. Entonces eso es lo primero que hay que ver, qué se estipuló. Luego, disculpa eso, Teresa. Y cuando en esos contratos dice que es el inquilino quien tiene que manifestar la voluntad de prorrogar y no lo hace. allí pues mira, en principio no se prorrogaría. Pero igual la prórroga legal, ¿cómo aunque se no hace? lo creas, ese tipo de cláusula no ha traído tanto problema, sino en muy contados casos por otras circunstancias. Generalmente el arrendador es el que si no hubiera querido renovar, le hubiera notificado de una vez. Entonces, lo que hacen es que pactan nuevamente la prórroga o corren el riesgo de que empiece prórroga legal sin que se den cuenta y termine el contrato y tengan que entregar porque nadie lee, por lo que volvemos al principio siempre. Entonces nadie se enteró que venció el contrato, nadie se enteró que venció la prórroga legal y yo que venía haciendo seguimiento, llego y te digo, mira, chao, se te acabó el tiempo, perdiste. Entonces hay que ver la cláusula de temporalidad. ¿Cómo te digo? Por ejemplo, en mi ejercicio, cuando yo manejo inmuebles de mucha cantidad, nosotros tenemos cuadros en los cuales establecemos fecha de duración del contrato, vencimiento, si es prórrogas sucesivas o no, y lapsos de notificación. Entonces, si el inquilino no tengo problema con él, el propietario no empieza a hacer otra cosa, ya yo sé que no tengo que notificar. Pero si el inquilino venía portándose mal, tengo el lapso de notificación y después ahí mismo cuando vence la prórroga legal. Es decir, llevo desordenado un cuadro de Excel para saber, claro, porque si no se te puede escapar. Y a los administradores, las inmobiliarias, entonces los llevan como aleatoriamente. Entonces tú anotas y ya tú estás pendiente. Entonces le preguntas a tu cliente, mira, ¿te ha ido bien con este inquilino? Sí, no, perfecto. Ok, entonces se renueva otro año más, estate pendiente. Ah, no, se te vence este año, es fijo.
¿Cómo vamos? ¿Vamos? Sí, no vamos. Entonces empezar a negociar el canon antes, si no se previó. ¿Por qué? Porque justamente para no esperar el vencimiento del contrato y entrar en conflicto, sino saber, ¿prorrogo o no prorrogo? Eso es Así parte de es. la actividad inmobiliaria y parte del asesoramiento del abogado o del corredor en el caso de un arrendamiento o se administra el inmueble. Pero Esas son formas yo, de trabajar. claro, pero yo veo con mucha preocupación, disculpa que te interrumpa, el trabajo de las inmobiliarias. Yo no tengo nada en contra de las inmobiliarias, pero yo siento, Teresa, que la función de ellas es hasta que te alquilan el inmueble. Luego, porque yo le he visto muchas personas que son amigas, que después que pasa el año, mira que el arrendador, el arrendatario no me quiere pagar. Bueno, mira, el señor se fue, no puedo hacer nada. Y no, dejan a los arrendadores solos. O sea, yo le he visto que muy pocas veces he visto que las arrendadoras, las inmobiliarias, me refiero a ellas, estén muy pendientes de ese trabajo. O sea, de verdad que no tengo buena Fíjate tú, experiencia en eso. Lidio. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos con la abogada Teresa Borges acerca de la prórroga legal en la normativa venezolana. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Hoy conversamos con la doctora Teresa Borges en relación a la prórroga legal. Mi querida doctora, ya estamos en los minutos finales del programa, pero no podemos dejar de que termines la idea de lo que estábamos diciendo en el punto anterior. Te preguntaba cómo se manejaba la prórroga legal con la prórroga convencional. Sí, ahí habíamos dicho que primero hay que ver el contrato, pero es fundamental que tengamos claro que cualquier convenio que se haga tiene que determinar si es parte del consenso, es una prórroga consensuada, o si es ya la prórroga que se llama legal, que es obligatoria, es para que te vayas. Entonces, allí el uso de la terminología del lenguaje es fundamental para que no haya confusión. Y por supuesto, como decíamos, revisar la cláusula de temporalidad. Eso es fundamental. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Y siempre ser muy preciso en la terminología. Muy preciso. Porque si bien el contrato es convencional y es su esencia, hay intervención legislativa que limita y por eso tenemos que marcar las dos diferencias. ¿Okay? Entonces, en ese caso sería para culminar esta parte de esta pregunta, que se haga la diferencia, será por escrito. Claro. Pero si el contrato no lo prevé y las partes finalizado ese tiempo determinado deciden hacerlo, pues contrato por escrito que sería parte integrante de ese contrato. Aclararlo por Puedes hacer escrito. un anexo o una prórroga al contrato y es una prórroga convencional. O puede ser un pacto de prórroga legal en cuanto al canon que va a regir. Pero entonces tienes que tener claro que es el pacto sobre el periodo de prórroga legal y decirlo así, sobre el canon de prórroga legal de tal periodo, tal periodo. O sea, no que prórroga, que prorrogamos, no, prórroga legal. O sea, ese legal se lo tienes que meter en todas partes. O sea que hay que tener mucho cuidado con esas prórrogas legales. De todas, una buena asesoría. Teresa, ahora vámonos como punto final a conversar acerca de las medidas cautelares. Una angustia que tienen los arrendadores, porque es más de arrendador que arrendatario, en las prórrogas legales se puede acordar medidas cautelares a favor, o sea, a favor del arrendador. Sí, fíjate tú, ahí eso es un punto bien interesante. En locales, en oficinas, ley del 99, incluso al vencimiento de la prórroga legal, se debe decretar a petición, por supuesto, del accionante la medida de secuestro, ¿ok? Sobre el inmueble. Y el mismo tribunal que decreta la medida tiene que oficiar el registro porque el inmueble queda como garantía de las resultas, por si el arrendador le da por jugar kikiriwiki. Entonces, como vemos, pocas veces se hace de esta manera, simplemente se decreta la cautelar de secuestro. Eso no obsta para que en el interín también pueda haber medida preventiva de embargo, para daños y perjuicios, etcétera, etcétera. Ahí no tenemos problema y está el artículo 39 que lo prevé expresamente. Sin embargo, en locales comerciales cambió sustantivamente la situación. Conforme a la ley de arrendamiento comercial, primero, habla nada más de medidas de secuestro, pero tal como está redactada la norma, pudiéramos pensar que es cualquier cautelar. No está claro. Pero bueno, pareciera que porque la propia de esta materia de arrendamiento es el secuestro. La ley no prevé el secuestro como la ley del 99. Debemos recordar que nuestro Código de Procedimiento Civil, en el 588, 599, sobre todo en el 599, establece la medida de secuestro en los supuestos de su procedencia.
Y cuando se publicó el código en el año 86, que entró en vigencia en el 87, estaba previsto por terminación del contrato. Ni siquiera entró, o sea, estando en vacatio legis, se reformó esa norma y se eliminó la del vencimiento de contrato. Es decir, que la medida de secuestro por vencimiento del contrato y prórroga legal solo está en la ley, no en el arrendamiento comercial. Y además con el agravante, como conversábamos, que no sabemos si es para toda o nada más secuestro. Entonces, hemos observado con preocupación que tanto el ente administrativo como algunos tribunales han decretado la medida con fundamento no sé a qué, porque ni el CPC lo prevé, ni la ley especial lo prevé. Lo que sí prevé la ley especial es que si tú quieres una cautelar, tienes que primero o tienes que agotar un procedimiento sede administrativa, lo que a su vez, valga la oportunidad para señalarlo, sobre todo de las regiones, me ha llegado muchísimo, todo el mundo ha entendido que se aplica algo similar a la legislación de vivienda. Esto es que hay que registrarse, esto es que hay que agotar un procedimiento previo. No. La ley de comercio sí crea una instancia conciliatoria, pero no obligatoria. ¿Ok? Y no hay que escribirse. No. Lo que sí, si quiero medida, tengo que pedir primero ante el órgano administrativo, porque según la ley está prohibido si no se vota esta parte. Al respecto, les recomiendo, hay un libro en la revista de Derecho de Legislación y Jurisprudencia de la Central, el número 17, un artículo que escribimos mi socio y yo sobre este tema, porque nos preocupó mucho, como te estoy diciendo, los tribunales estaban decretando las medidas por vencimiento del contrato cuando desapareció, pero peor, la misma SUNDE o la unidad administrativa, incluso ni siquiera es quedando la buena pro para que se pueda decretar en la jurisdicción, sino ellos mismos decretando la medida que no tiene sustento legal. No, Me gustaría que lo tuviera, ojo, no es por no sé, porque, pero no está previsto por todo lo que he dicho. Entonces, uno se pregunta, ¿pudiera entonces plantearse una medida preventiva de embargo, una prohibición de enajenar y grabar? Pues a nuestro juicio sí, sobre todo se agota la parte del procedimiento administrativo que establece la ley para ello. Entonces, una diferencia sustancial. Y en el caso de oficinas o inmuebles regidos por la ley 99, hay que tener mucho cuidado porque si tú logras que te decreten una medida y esa medida fue obtenida de manera maliciosa, recuerda que las medidas secretas inaudita parte. Es decir, sin notificar primeramente a la contraparte. Entonces, tú puedes responder de los daños que causes con tu propio inmueble. Entonces hay que ser cuidadoso cuando planteamos esta medida de secuestro. No es alegremente, se da un beneficio, se da una garantía, porque para eso es la prórroga legal, para que tengas tiempo para irte. Claro. ¿Ok? Entonces, si no lo hiciste, oye, ya se metió al arrendador a un tiempo adicional para tu comodidad, bueno, entonces ahí viene la medida. Pero tampoco podemos abusar o engañar al tribunal en los supuestos de hechos que se alega para la procedencia en la medida o no. Esto es importante. En algunos procedimientos administrativos que se han legislado especiales, sí se le ha dado algunas facultades cautelares a la administración, pero por norma expresa. El Ojo, por CENIAT, norma expresa. como el CENIAT, Exacto. tiene alguna Sobre todo en materia fiscal o materia de Claro, control de precios, ese tipo de cosas. es correcto. Pero tiene norma expresa. En esta Por materia no supuesto. lo tiene. Solamente que agotes el procedimiento. No es nada, pero no dice que lo pueda decretar. Pero peor aún, te voy a decir algo, lo que estamos viendo a nivel administrativo es grave. A mí en estos días me llegó una resolución donde condenó al desalojo a la misma administración. Y tú dices, pero ¿de cuándo acá? Si esto tiene que ir a tribunales, está en la misma norma. O sea, se están excediendo. Yo creo que hay mucho desconocimiento o Pero qué quizás mucha hambre de absurdo. tratar de llevar la justicia de una forma más simple, pero Claro. estamos vulnerando todo el sistema legal, incurriendo en inconstitucionalidades, incompetencia, en fin, hay muchos vicios allí que son muy delicados. ¿Un desalojo lo acordó quién? ¿Qué Por institución? ejemplo, el que yo te estoy diciendo lo acordó, bueno, ha habido casos en Tsunami, pero más allá de Tsunami, que es otro tema, la unidad administrativa de Pero, arrendamiento de vivienda de la os, SUN de una región. pero eso es gravísimo. Sí, Imagínate, o sea, eso es grave. sí. Es un Es tema que te digo, ya estamos difícil. viendo situaciones muy Cuidado. delicadas, muy ¿Y qué, y delicadas. qué, y qué, qué opinión te merece? Ya vamos a terminar el programa. Esos desalojos que están ordenando el Ministerio Público, que tuvo mucha resonancia mediática, sacaron a una persona, creo que fue en Anzoátegui. Eso también, eso es materia de otro programa que Mira, vamos a hacer acerca de voy eso. a nada más a hacer un comentario muy general sobre eso. Ahí hay mucha tela que cortar. Lo que, en mi opinión, eso refleja que la legislación de arrendamiento de vivienda tiene que ser modificada totalmente.
Ujú. Entonces estamos como entre dos aguas, ¿no? Una ley que tiene trancado toda la situación de solución de conflicto en materia de arrendamiento y vivienda, y por otro lado, entonces los organismos que reciben los casos de los ciudadanos ven la situación, ven la realidad de la calle, como digo yo. Entonces Claro. se ven como tienen que buscar soluciones, porque tú eres humano también y dices, este abuso no puede ser. Sí. Y han buscado caminos verdes como para buscar soluciones o plantear soluciones. Pero esas soluciones, primero, ni son las adecuadas, ni son las legales, y si realmente le metiéramos el dedo jurídicamente, se tendrían que caer. Pero Claro. adicionalmente, ¿por qué tenemos que buscar esa alternativa si sería tan sencillo ajustar la ley que sea equilibrada y justa para ambas partes? Eso es lo que hay que hacer. Y no, porque además la persona que llegó a ese punto, cuando un organismo de este los ayuda, es que ya pasó todo un suplicio. Y como no hubo Ujú. solución, tuvo que terminar, tipo milagro, pues. Bueno, voy a ver si esto camina. O como me dijo una vez una señora, voy a Ah, visitar a Maduro a ver si él me lo soluciona. Ya agoté todo lo legal y no hay solución. Yo creo que todo pasa por una reflexión. Hay que reformar esa ley urgentemente, que además se ha demostrado que trae una gran conflictividad. Ha sido muy grave. la preocupación desde acá es que, pues, la Asamblea Nacional se hace de oídos sordos, porque yo no puedo creer que dentro, pues, del gobierno actual no existan personas que saben cómo se vive, cuál es el drama que Claro que viven los sí. arrendadores, porque, Teresa, sin hablar más de los arrendatarios, el drama es para los arrendadores. Porque yo de verdad te puedo decir, pocas veces, no porque trabajo con la materia, sino porque tengo amigos que han pasado por estos dramas, que por eso es que pasó lo que pasó con el Ministerio Público, que a lo mejor hubo excesos judiciales, pero fue la única opción, como dices tú, que tuvo este señor que tenía 10 años con un arrendatario, pues que no pagaba, que de parto se burla, se ríen de que no hay normas y leyes que los obliguen a salir. Entonces, esto es un llamado de atención a la Asamblea Nacional desde este programa y de la doctora Teresa Borges, porque basta ya de ser tan como que la balanza inclinada a una de las partes. Hay que ser justos y equilibrados. Mi querida doctora, ¿cuáles son? Lamentablemente, Lilia, la verdad es que yo creo que lo que hay que propiciar es que las leyes sean equitativas para ambas partes Claro, así es. y reconocer los derechos de ambas partes. Y aquí Así cabe es. los aforismos legales de toda la vida. La ley es dura, pero es la ley. Y lamentablemente siempre Así hay es. alguien que tiene que salir sancionado o perdidoso, Por pero no supuesto. porque no me guste la decisión, es porque le tocó a mi papá. Ah, entonces, Mm. como le tocó a mi papá, me parece mal. No, la ley es igual para todo el mundo. Esa es Esos la son esencia. principios que hay que rescatar. Es correcto. ¿Cuáles son tus redes, Teresa, para que te contacten? Arroba Tere Borges, arroba Borges Gar en Instagram. Gracias nuevamente por haber aceptado nuestra invitación, pero para mí siempre es un placer tenerte porque conoces mucho la competencia y explicas de una manera pues magistral. A ustedes amigos, yo creo que la doctora fue contundente y explicativa. Pues yo siempre termino mis programas diciendo que estas materias tan especiales deben ser siempre asesoradas por profesionales especialistas en el área inmobiliaria. Así. Hay que Esa es la mejor buscar recomendación. el asesoramiento de un abogado o una abogada que conozca la materia porque en esta competencia rigen muchas disposiciones que son muy específicas. Así que los que nos oyeron esta noche y sé que pues están pasando por un problema legal, asesórense bien y pues aquí tienen a la doctora Borges que siempre está presta a ayudar. No hay más nada que decir, sino que nunca es tarde para hacer el bien. Y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao. Chao.